buenas tardes, este día estaremos una vez más en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Quiero que miremos los primeros 12 versículos. Vamos a ver el milagro que hace Jesús cuando le da de comer aproximadamente 8,000 personas. Pero antes que nada hay que orar. Padre, venimos ante tu presencia, te damos gracias por tu amor, tu cariño, tu compasión y te pedimos, Padre eterno, que bendigas este estudio y, Señor, nos llenes de tu paz y tu tranquilidad y, Señor, nos sostengas en tus manos y en tu fe. Señor, te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, si me miro un poco asolado este día es porque llevo una semana desbaratando una traila que tenía al lado de mi casa, y créanme que ha sido un trabajo pero pesado. Pero ya llegamos al viernes y le agradezco al Señor de que puedo estar aquí una vez más con ustedes y hacer este estudio. Quiero decirles que en este estudio para mí es muy impactante y es algo que yo puedo relacionar por lo que he pasado con Cristo Jesús, la experiencia que he tenido con Él. Y yo creo que es algo que cada uno de nosotros como creyentes, como gente de fe, tenemos que aprender a hacer, confiar, caminar por fe y estar siempre en las gracias y en las manos del Señor, ¿verdad? Vivir nuestra vida confiando que Jesús va a proveer para todas nuestras necesidades. Entonces, miremos el primer versículo del capítulo 6, donde dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al mar de Tiberias. Así que ahora encontramos a Jesús y a sus discípulos yendo a Galilea. Recuerden que antes de esto Jesús había estado en Jerusalén, ¿verdad? Y esto fue donde él sanó a un inválido, un enfermo, y los judíos religiosos lo habían confrontado, vinieron en contra de él porque él hizo un milagro en el día sagrado, en el día de descanso. Pero saben, quiero que entiendan algo: Dios no deja de obrar. Dios está obrando diariamente, en cada minuto, en cada segundo, en cada instante. Él está obrando, pero el hombre tiene sus reglas, tiene sus mandamientos, tiene sus mandatos, y esto es lo que sucedió. Jesús quebrantó uno de sus reglas de ellos sobre el trabajo en el día del sábado, el día de descanso. Y Jesús dio algunas de las respuestas más poderosas que dejaron a los líderes religiosos buscando respuestas a sus respuestas. ¿Ya? Como que dice, los cayó. ¿Por qué? Porque en realidad ellos estaban siendo hipócritas con su comportamiento, con sus ataques, con el aspecto de que solo ellos sabían mejor que todos los demás. Ese es el error del hombre, que siempre piensa que él sabe todo y que solo él tiene las respuestas. Pero en verdad y en realidad no es así. Dios es quien tiene las respuestas. Dios es quien sabe lo bueno para nosotros. Dios sabe lo mejor para nosotros. A nosotros tenemos que depender de Dios, tenemos que confiar de Dios, tenemos que obedecer a Dios y siempre estar atentos y en alerta cuando Dios quiere hacer algo a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Miremos el segundo versículo, dice así: y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Una pregunta para todos ustedes: ¿por qué es que las multitudes lo siguen? ¿Lo siguen porque creen en Él? ¿Lo siguen porque saben que Él es el Mesías? ¿Lo siguen porque saben que Él es Dios en la carne? ¿O lo siguen por lo que hacen muchos? Esperan milagros. Esperan mirar algo que los va a fascinar, algo que los va a distraer de sus problemas del día.
Eso es lo que pasa muchas veces. Yo me admiro de que muchas veces nosotros como cristianos tenemos ese pensamiento. Hermanos, hermanas, deja decirte, siempre tenemos que estar conscientes de lo que Dios está haciendo, alabándolo, estar graciosos, llenos de su gracia, de su paz y su tranquilidad. Es bueno y hermoso mirar las señales que Dios hace, pero eso es para recordarnos que tenemos que acercarnos más a Él y poner nuestra confianza siempre en Él. Y esto es lo que sucede, como les digo, en la vida de muchos cristianos hoy, especialmente los cristianos que viven el evangelio de la salud, la riqueza y la prosperidad. Estos hermanos tienen el pensamiento de que Dios tiene que ser algo milagroso para ellos, para que ellos puedan creer y saber que Dios es Dios. Y saber que Dios está obrando en ellos. Saber que Dios está haciendo un milagro. Saber que Dios va a continuar, va a continuar haciendo alguna obra grandísima en sus vidas. La salud, la riqueza y la prosperidad son buenas en su modo, pero más que nada ser ricos en Cristo, prosperar para el bienestar de otros y tener una buena salud para poder repartir el evangelio, donde las personas puedan aprender y a caminar por fe y a seguir a Jesús a través de la fe, no de los milagros. Como dice en 2 Timoteo 3, 2, 7, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A veces evítalos. Escucha lo que dices, ese tipo de gente evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres o las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estás siempre estando aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es lo más importante, llegar al conocimiento de la verdad. La verdad es que tenemos que tener nuestra confianza en Cristo, caminar por fe. Sabemos que el Señor va a hacer señales y cuando Él haga una señal, estar atento en cómo vamos a asistir en esa señal, en esos milagros. El verdadero evangelio se trata de un sacrificio. Piénsalo. Ese es el verdadero evangelio. Sacrificar. Ser motivados por el amor puro y la paciencia, el perdón, la compasión, el dar sin esperar, recibir algo por hacer lo bueno y justo. Quiero que veamos unos versículos este día, comenzando en Juan 15, 13, donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por tus amigos como lo hizo Jesús? ¿Sí? Piensa eso. Romanos 5:8, donde dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, escucha, murió por nosotros. Eso es amor de sacrificio. Juan 3:16, ¿verdad? Ese es uno de los famosos versículos que muchos sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y eso es el amor de Dios, que todos tengamos la vida eterna, de que todos tengamos una relación personal con Él. Dice el versículo 4, y estaba cerca la Pascua.
la fiesta de los judíos. Esta fiesta se puede encontrar en Levíticos 23, versículo 5, donde dicen el primer día, el primer mes, al día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Después en el versículo 7 dice, el primer día tendráis santa conmemoración, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces en el día de la Pascua, el primer día no se trabaja. Y dice después, durante 7 días ofrecerás a Jehová ofrendas quemadas, el séptimo día será de santa conmemoración y ningún trabajo de siervo harás. Entonces en esos días sí no se trabaja. Es cuando ellos festejaban la Pascua, en la noche en que el ángel de la muerte pasó sobre la nación de Egipto, y todos los que no tenían la sangre en las puertas, la sangre de la oveja, entonces el ángel de la muerte venía y se morían los primer nacidos de cada hogar. Entonces todos los judíos pusieron esta sangre alrededor del borde de su casa, y cuando el ángel de la muerte miraba la sangre, se movía, pasaba sobre esa casa. Por eso dice Pascua, porque pasó sobre toda la nación de Egipto, que hasta el hijo primero de Faraón murió, y fue cuando los judíos fueron puestos en libertad. Y esta es una de esas fiestas de gran importancia para los judíos, porque hay dos de gran importancia. La segunda es la pan sin levadura. Pero esta Pascua fue el primer año después de la Pascua que se encuentra en el capítulo 2, versículo 13. Pero esta Pascua se usó para demostrar que Jesús no solo es Dios en la carne, sino que es el profeta que Moisés había dicho en Deuteronomio 18:15, donde dice, un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oirás. Entonces Moisés había hablado acerca de Jesús, y él había dicho a la gente, cuando Dios levanta este profeta de entre todo el pueblo, a este ustedes deben de oír. Pero como vimos con los judíos, ¿verdad? Los hombres religiosos, ellos no escuchan, porque ellos tienen su entendimiento, ellos están llenos de su propia sabiduría, pero la sabiduría del hombre es limitada, la sabiduría de Dios es sin fin. Y por eso es que así ellos andan buscando milagros. Buscando milagros para ver si verdaderamente es Dios. Este es el Mesías, el Salvador de la nación. Yo creo que muchos cristianos, muchos hermanos en la fe, pierden demasiado tiempo esperando milagros, cuando deberían de estar obrando para la gloria de Dios y permitir que Dios haga milagros a través de estas obras. Porque Dios quiere obrar en nosotros, como vamos a ver en un momento. Él sabe lo que va a hacer. Él ya tiene todo preparado. Nosotros simplemente tenemos que obedecer, caminar y confiar en Él. El versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces la multitud, la gente viene, ¿verdad? Y es mucha gente. Y Jesús mira a su discípulo, a Felipe, y le dice, hey, ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? ¿Te imaginas mirar una gran multitud, como vamos a leer en un momento, el número total, y decir, estamos en un lugar desierto, ¿cómo vamos a poder comprar? Pero deja decirte que este milagro es un milagro de gran importancia, el que vamos a ver ahorita. ¿Y por qué digo que es de gran importancia? Especialmente para la iglesia primitiva. Porque esto está mencionado en los 4 evangelios. En Mateo 14:15, Marcos 6 y Lucas 9:12. Miremos los 3 reportes diferentes de este milagro, comenzando en Mateo 14:15, donde dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Entonces, del punto de Mateo, vemos como los discípulos fueron los que vinieron a Jesús y le dijeron, ya está anocheciendo y este lugar es un desierto, no hay lugar donde comprar comida o donde comer, ¿verdad? Y ellos le dicen a Jesús, ya despide a la multitud, diles que se vayan a las aldeas a comprar. Y es cuando Jesús voltea y le dice a Felipe, porque Jesús está mirando al piso seguramente, porque dice sus ojos, que él los miró, y viendo a Felipe le dice, ¿dónde compraremos tanto pan? Yo creo Felipe estaba diciendo, Señor, te acabamos de decir que este lugar no hay donde comprar pan, no hay donde comer, y me estás preguntando a mí. Y en Marcos 6, 35 al 36 leemos esto, otro punto de vista. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él. Entonces él aclara lo que acabamos de leer en Mateo, ¿verdad? Y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, uno complacece al otro. Y me encanta porque la Biblia así es. La Biblia no tiene error, no hay confusión. Vemos como un capítulo puede complacer el otro capítulo, y en este Marcos está testificando de lo que había dicho Mateo. Marcos nos dice que el día se había ido y que fueron los discípulos, ¿verdad?, a decirle a Jesús, Señor, tienes que decir a esta gente que vayan a otro lugar y que compren pan. Porque mira lo que dice ahora en Lucas 9:12. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen o encuentren un lugar donde dormir y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Lucas nos dice que fueron los 12 quienes decidieron, ¿verdad? Entonces ellos tomaron la decisión de lo que iba a suceder. Se reunieron, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hablar con Jesús, vamos a decirle que despida a la multitud, porque este lugar es un desierto y así ellos puedan hallar un lugar donde dormir y donde comprar comida. Pero lo que no hicieron fue preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que le digamos a la gente? Como les dije, el hombre piensa, tiene su pensamiento y su propia sabiduría, pero su sabiduría está limitada. Que Dios no tiene límite. Ellos en su gran sabiduría dijeron, vamos a decirle al Señor que los despida, porque esta multitud nos ha estado siguiendo desde que salimos de Jerusalén y desde que hemos andado aquí. Y algunos de estas personas están enfermos y estos están hambrientos, sedientos, tienen sed porque el desierto es caliente. Es posible que no lleguen a la ciudad cercana para encontrar comida y refugio y se desmayen o se mueran. Y me encanta porque Jesús, cuando escucha esto, Él les dice, tú alimentalos, tú cuidas. Y me da a recordar lo que hemos sido llamados nosotros a hacer. Alimentar a la gente con la comida espiritual de Dios, su palabra. Y alimentar a la gente cuando tienen hambre. A cuidar de nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe. Derramar el amor y la gracia de Dios y de compasión sobre ellos. Porque esto es lo que Jesús está haciendo con esta gente. Jesús le está demostrando a los discípulos cómo deben de ser. Pero en cambio también nos está demostrando a nosotros cómo debemos vivir nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos cristianos que no tienen compasión de los destituidos. Hay muchos cristianos que no tienen misericordia de los que están perdidos. Están llenos de sí mismos.
y no tienen la capacidad de comprender lo que Dios quiere que ellos hagan y ponerlo en acción. Jesús quiere que hagamos esto por la gente, que pensemos en ellos, no siempre en nosotros. Hay muchos cristianos que saben que la iglesia tiene necesidad y saben que hay hermanos y hermanas en la iglesia que no tienen que comer. Y en vez de decir, ¿sabes qué, hermano? Te invito a unos tacos, vamos a echarnos unos burritos, unas tortas, vamos a comer unas pupusas, un caldo de res cocido. No. Se quedan calladitos, dejan al hermano o la hermana con hambre y se van a comer ellos solitos. Nunca se preocupan por el bienestar de los hermanos y hermanas de la iglesia, porque siempre piensan en ellos mismos primero. Y Jesús está poniendo su fe a prueba, al igual que los discípulos, al igual que la de nosotros, para ayudarnos a crecer en su comprensión de quién es Jesús realmente en nuestras vidas. ¿Qué significa Él para nosotros? ¿Es nuestro todo o solo lo que vas a necesitar por el momento? Para mí, Cristo es mi todo. Todo. Mira el versículo 6, no, disculpe, el versículo 7. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Felipe dice, 200 denarios no serían suficientes para alimentar a toda esta gente. ¿Cómo? No, 200 denarios son $4,000 de hoy. Ahora, para entender esto mejor, debemos saber que un denario es un centavo. Y eso es lo que te pagaban en un día de jale, de trabajo. Te imagínate, te vas a chambear, te vas a jalar todo el día y al fin del día, bajo el sol, te pagan un centavo. Eso era el pago del día. Y él dice 200 denarios, que son aproximadamente 7 meses de trabajo. Si lo ahorrarías, porque no todos tenían la habilidad de ahorrarlo, no fuera suficiente para comprar pan para toda esta gente. Imagínate, un centavo es lo que te pagaban todo el día bajo el sol caliente, el frío, y recibir un centavo. ¿Crees que puedes hacerte rico así? No. ¿Crees que es mejor que tengas cuidado cómo gastas tu dinero? Sí. Es por eso que digo que confíen en Cristo Jesús con todas sus finanzas. ¿Por qué? Porque Él proveerá para toda tu necesidad. Si yo confiara de mi propio dinero, sería un hombre amargo, infeliz, incapaz de amar. No tengo mucho, pero cuando Dios me demuestra que hay necesidad, cuando Dios me demuestra que alguien necesita comida, cuando Dios me revela que alguien está sufriendo, lo poquito que tengo, cuando Dios me dice compártelo, lo hago graciosamente. ¿Por qué? Porque mi Padre Celestial, mi Cristo Jesús, proveerá para todas mis necesidades. Yo no ando cuestionando, Señor, pero esto no es suficiente. Señor, esto no va a alcanzar. Yo he visto a Dios multiplicar, como vamos a ver ahorita. He visto a Dios hacer milagros con lo poquito que tengo. Yo le agradezco porque me mantiene humilde y me mantiene más cerca a Él. El deseo de ser rico no lo tengo aquí en el mundo. Quiero ser rico en el cielo. Cuando mis frutos sean pasados por el fuego, como vamos a ver, y reciba
mi recompensa de Cristo Jesús por lo que yo hice a través de la fe, de la vida que viví para glorificar a Él. Porque dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Andrés dice, este niño tiene su almuerzo, que consiste de 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero como ya es tarde, ya es su cena, ¿verdad? Quizás no se comió su almuerzo y dijo, lo voy a ahorrar para mi cena, no tengo hambre ahorita, sin saber que su cena, Dios va a hacer algo milagroso con ello. Y no, este pescado se secaría con sal para conservarlo el mayor tiempo posible, porque bajo el sol se echaría a perder rápidamente y el pan se endurecería a los 2 días. Y su disposición de regalarlos, piénsalo, este es un chavito, un muchacho, un morro, y como un adulto, un discípulo, digamos Andrés, mira este morro, este muchacho, y le dice, hey, ¿qué traes ahí, muchacho? Y el muchachito le dice, no, pues ¿sabes qué? Traigo 2 pescaditos y 5 panes de cebada. Y que el morrito, el muchacho diga, bueno, si lo quieres, ahí les va, cómanselo. ¿Estarías tú dispuesto a decir eso a alguien? Pues, traigo aquí mi lonche, mi desayuno o mi almuerzo, ¿sabes qué? Éntrale, échatelo, cómetelo. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a decir eso? O diría, ¿sabes qué? Te doy la mitad, échate unos taquitos y aquí nos arreglamos, tú y yo, ¿sabes? Poquito, pero algo es algo. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? ¿O lo esconderías? Donde nadie pueda ver lo que traes. Y dirías, ¿sabes qué? No voy a decir nada. Me voy a quedar con él porque esta es mi comida. Pero deja decirte esto, el ser un discípulo de Jesús significa renunciar a tu almuerzo, a tu desayuno, a tu cena, para el bien de otro que tenga hambre, para el beneficio que puedes hacer por otro, porque este es el amor que se sacrifica por el bienestar de otros. Aquí es cuando sabes que lo que has dado, lo has dado todo por Él, por tu Señor Jesucristo, y confías completamente en que Él proporcionará. Y ahora veremos eso cuando confiamos en Él, que cuando verdaderamente, realmente proporcionas todo lo que tienes para la necesidad de los demás, y tu paz está completamente tranquila en la gracia de Dios. Eso es cuando sabes que ha llegado el momento en que tu fe te va a guiar, en que tu fe te va a llevar, en que tu fe te va a motivar, en que tu amor en Cristo va a superar tus instintos de sobrevivir por ti mismo. Y vas a decir, lo que tengo, lo daré para otros. Porque eso es lo que Dios desea de nosotros, que estemos dispuestos a entregar lo que tenemos para el bienestar de los que no tienen. Cuando yo vine a Cristo, yo les he dicho, yo estaba adicto a las drogas y era alcohólico. Y después de unas semanas, iba a mi casa y sentí al Señor decir, llega a tu casa, prepara 3 bolsas de ropa. Le dije, ok, está bien. Llegué a mi casa, preparé 3 bolsas, las puse en el garaje. Dije, no sé para qué las quiere el Señor, pero ahí están. Como a las 3 semanas,
venía de mi clase de la iglesia y en el momento que di vuelta en la cuadra donde yo vivía, está una licorería, y en ese momento sentí el Espíritu de Dios decir, párate, y me paré. Y sentí el Espíritu del Señor, lo escuché decir, mira a esos hombres, para ellos son las bolsas que tienes en la casa, ve y agárralas y tráelas. Llegué a mi casa, me estacioné, abrí el garaje, agarré las 3 bolsas y salí corriendo como que venía la chota detrás de mí. Llegué sin aliento, ahí ahogándome, agarré mi aire y le dije a los señores, tengan. El Señor me puso esto en mi corazón para ustedes. Hace 3 semanas, no sabía que era para ustedes, pero ahorita el Señor me dijo era para ustedes. Y en eso me puse a conversar con uno de ellos. Y resulta que este hombre había sido un hermano en la fe, que había caído en el alcohol. Y el alcohol lo tenía tirado en la calle. Y empezamos a llorar los dos. Cuando yo le confesé lo que el Señor había hecho en mi vida, hace unas semanas antes, y en ese momento empecé a orar por él y le di un abrazo, y en eso pasó una señora y se me quedó mirando como diciendo, ¿cómo te animas a tocar a ese hombre mugroso, apestoso? Pero sabes, ese hombre mugroso y apestoso había sido yo, y Jesús me sacó de eso y me cambió el corazón. Y me dijo ese hermano, me dijo ese día, de este día dejaré de tomar, mañana me entregaré una vez más al Señor, me iré a un lugar donde yo sé que me van a ayudar. Al día siguiente ya no lo volví a ver. Pero si no hubiera sido obediente al Señor, ¿qué hubiera sucedido? Yo me hubiera perdido la bendición, porque la bendición fue para mí, para incrementar mi fe, para enseñarme a confiar en Cristo Jesús en todo momento. Para mí fue la bendición, al igual que para ellos. Y yo creo con todo mi corazón que este hombre se sanó, fue salvo, fue restaurado por Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como número de 5,000 hombres. Y piénsalo, Jesús dio la orden de sentarlos. Y en Lucas 14 o 9:14, disculpe, leemos que dijo, entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Entonces Jesús les dijo, siéntalos en el zacate, pero los sepáralos en grupos de 50. Y así hicieron ellos. Obedecieron al Señor. Y numeraban aproximadamente 5,000 hombres. Ahora, si te pones a pensar en todas las mujeres y los niños, se cree que había aproximadamente 8,000 personas en ese día. Ahora, al principio, le habían pedido a Jesús que Él enviara a la gente, ¿verdad? Que los despidiera. Y Él no aceptó este consejo. Y gloria a Dios que Jesús no acepta el consejo del hombre, porque su consejo de Él es mejor para nosotros que el nuestro para Él. Él confió en que su Padre proveería a través de Él para todas sus necesidades y las necesidades del pueblo judío y de nosotros, que un día llegaríamos a ser llamados cristianos después de Cristo. Este nombre se nos dio en la ciudad de Listra. ¿Por qué? Porque significa los que imitan a Jesús. Piénsalo. Ser cristiano significa tú imitas a Jesús, que eres uno de los seguidores de Él. Cuando Jesús dice que Él los alimenta, Él está hablando no solamente de la comida humana, sino también de la comida espiritual. Jesús sabía que no tenían suficiente dinero para alimentar a toda esta gente.
y que Él mismo lo haría. Pero los discípulos no entendieron esto. Ellos no comprendían cómo vamos a alimentar a tanta gente. Y pensaron que estaba hablando de que ellos, los discípulos, iban a alimentarlos. No, ellos iban a repartir, pero Jesús iba a proveer, Él iba a alimentar. Quiero que entiendas algo, que hay algo muy importante. Grábalo en tu corazón. Jesús nunca te dará una tarea que tú no puedas cumplir. Eso es lo que quiero que entiendas. Si Dios te da algo de hacer, ¿okay?, Él te dará todo lo que tú vas a necesitar para cumplir la tarea. No dependerás de ti mismo, sino que dependerás de Dios, de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo que vive y habita en ti para guiarte para cumplir esto. Es por eso que dice en el versículo 11, como miremos, que después de orar y bendecir la comida, distribuye la comida, porque sus manos, la comida en sus manos se multiplicará. Quiero decirte, Él tiene el poder para hacer tal milagros, no los hombres. Yo puedo tener un pan, un bolillo en mis manos, pero ese bolillo nomás va a ser un bolillo. Lo puedo partir en mitad, pero todavía es un bolillo. Pero en las manos de Jesús, un bolillo se puede hacer 1000 bolillos. Una mojarra frita se pueden hacer 1000 mojarras fritas. Unos taquitos se pueden hacer miles de taquitos. Eso es lo que quiero que entiendas. Que no depende de ti, depende de Él. Lo único que tú tienes que hacer es poner tu fe en acción y confiar en las palabras de Jesús, que Él hará la obra. Y tú vas a regocijar cuando mires el milagro que Él ha hecho y como tú has compartido de ese milagro, como tú fuiste parte de ese ministerio. Él tiene el poder para hacer lo imposible posible. Él es, quiero que entiendas, Él es tu único proveedor que tú necesitas en tu vida. Necesitas tu trabajo, necesitas dinero, pero confía en Él para tus necesidades. Él te va a dar lo que tú necesitas. Él suplirá todo. Ahora nuestra fe debe de pasar por el fuego para ser purificada. Esto significa que confiarás en Dios, que Él proveerá para ti siempre. Pero primero debemos demostrar nuestra fe, y no demostrarla en las acciones que tomamos cuando Él nos dice que hagamos algo. En especial, y esto no es algo que yo hablo seguido, ¿ok? En Capilla Calvario, el monte, nunca hablamos del dinero. Es muy raro que hablemos del dinero. Pero tienes que aprender a confiar a Dios en tus diezmos y en tus ofrendas. ¿Ok? Renunciando lo que impide aferrarnos por completamente a Dios. ¿Ok? Muchos de nosotros tememos en dar el diezmo. ¿Sabes qué? Cuando pasa la canasta le echamos $1. $1. Y deja decirte, yo he escuchado a gente decir que le den cambio para atrás. Tienen $5 y quieren cambio. ¡Qué vergüenza! Y luego dicen, ¿por qué vivo como vivo? Porque no confías en Dios. Confías en tu plata, en tu lana, en tu dinero. Yo no. Yo confío en mi Dios. Y cuando recibo mi pago, yo felizmente le doy a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Por lo que Él me pide es una cantidad tan pequeña. De 100%, Él me deja que yo me quede que en el 90% y Él me pide el 10%. Y luego después el 90% me lo bendice aún más. Gloria a Dios que Él es así y no es como el hombre.
Dice el versículo 11, tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió, entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Piensa en eso. Él está dándoles de comer. Él está bendiciendo lo que ellos tienen. Él está multiplicando los panes y los pescados. Él. Nadie más que Él. Pero ¿qué es lo que hizo primero Jesús? Más que nada, Jesús dio gracias. ¿A quién? A su Padre glorioso por el pan. Y después lo repartió. Después tomó los pescados y hizo lo mismo. Lo presentó ante su Padre. Su Padre los recibió como una bendición. Después fue multiplicado y todos comieron. Y lo que vemos que Él personalmente le dijo a los discípulos, tomen y repártanlos. ¿Te imaginas ser uno de los discípulos y llevas un pan? Y lo quiebras el pan y le das un cacho, un pedazo a una persona y volteas y el pan está completo de nuevo. Y esa persona toma ese pan y le da a otra persona. Y el pan se va multiplicando. Y dices, pues ¿qué onda si no me traía un pan? ¿Cómo es que un pan se me está multiplicando? ¿Qué rollos? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Es lo que hizo Jesús. El pescado igual. Repartió los pescados y los pescados se fueron multiplicando y multiplicando. Y era un milagro cuando mirabas que el pan se multiplicaba, los pescados se multiplicaban y nadie estaba pasando hambre. Todos ministraron. ¿Quieres ver a Dios hacer esas cosas? Tienes que confiar en Dios. Si no estás confiando en Dios, ¿cómo vas a ver esas cosas? ¿Cómo vas a ver a Dios multiplicar? Yo un día tuve una fiesta aquí en mi casa y no había comprado mucha comida porque no sabía que la cantidad de invitados. Yo tenía la idea de que nomás íbamos a ser como 10 personas máxima, pero esas 10 personas resultaron siendo como 25 personas. Pero ¿sabes el milagro de Dios? Que hasta sobró comida. Yo me rascaba la maceta, decía, pues ¿qué onda? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es Dios de gracioso, de misericordioso? De que lo poquito que tenía, todos comieron. Yo miré a unos que agarraron hasta doble. Y me admiré. Y le dije, gracias Señor. Gracias por bendecir. Gracias por estar aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que hice fue pedirle a Dios que bendiciera la comida. Eso fue lo primero, antes de que comiéramos, Señor, bendice la comida. Y Dios la bendició y milagrosamente se multiplicó y todos comieron. Fue algo hermoso, hasta mi esposa quedamos asombrados de wow, sobró comida, Hani, y le decía, ¿cómo que sobró? Sí, sobraron unos pedazos de pechuga de pollo, pues ¿cómo? Si no había comprado tanto, dice, pues yo no sé, pero todos comieron, todos estaban saciados y se fueron felices. Y ese es el milagro de Dios, cuando tú confías en Cristo Jesús. A veces sabes que es una lata de frijoles, o tienes que hacer frijoles de la olla y arroz, gloria a Dios. Yo personalmente, a mí me encantan los frijoles y el arroz. Yo puedo echarme un burrito de frijoles con arroz, queso fresco, crema, y es todo. Quedo tranquilo. Y le doy gracias a Dios que Él me ha dado esa habilidad. Y si Dios me bendice con pollo, carne, pescado, un poquito de ceviche, lo que sea, yo le entro machín, feliz, pero agradecido a Dios de lo que Él me ha dado.
agradecido que Él ha bendecido. Mira lo que dice el versículo 12. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebadas. Sobraron a los que habían comido. Piénsalo. 5 pedazos de panes y 2 pescados. Y se recogieron 12 cestas o 12 canastas de sobras. Para que veas cómo trabaja Dios. Cuando tu fe está en Él. Cuando tu confianza está en Él. Él suplirá tu necesidad. Confía en Cristo Jesús y mirás estos milagros. No confíes en el dinero. Confía en lo que Cristo puede hacer con lo que Él te ha dado. Te voy a decir, hay gente, hombres, pastores, que se llaman pastores en unas iglesias, que siempre piden dinero, siempre están pidiendo feria y feria y feria y feria para ellos. Y les he dicho que un siervo de Dios, un hombre que ministra para Dios, confía en Dios, en las provisiones de Dios. Nosotros le damos a Dios lo que le pertenece a Él. Y la responsabilidad del pastor es cumplir y satisfacer la necesidad de las ovejas y de otros que no tienen de comer. Nosotros compramos bolsas de frijoles y se las llevamos a los pobres, o se los llevamos a los que están enfermos, o hacemos de comer. Hay hermanas en la iglesia que hacen comida y se los llevan a otras hermanas, hermanos que están heridos o no tienen la habilidad de cocinar para ellos mismos. Y esta es la bendición de Dios. Estas hermanas lo hacen con mucha gracia, con mucha felicidad, y porque le ponen todo su corazón, Dios bendice. Y es lo que te pido, confía en Dios. No temas dar tu diezmo, no temas dar tus ofrendas. Señor, esto es lo que tú me has dado, felizmente te entrego a ti lo que tú me has dado. Y déjalo allí. Déjalo allí. Yo nunca cuestiono lo que le doy para Dios. Porque la verdad es esta. El siervo de Dios es responsable a Dios. Y un día estaremos ante su presencia. Y si tú fuiste alguien que maladministró el dinero de Dios, como siervo de Dios, como pastor, tú y Dios se van a arreglar en ese momento. Yo estoy contento en mi corazón. Mis manos están limpias. Mi corazón está limpio. Yo no ando abusando. No quiero. Yo dependo de mi Dios para todo. Y así quiero vivir mi vida, dependiendo de Él. Pero quiero decirles con toda sinceridad y con todo amor, pongan su confianza en Cristo Jesús. Si tú no tienes una relación con Cristo Jesús, ahora es tu día de tu salvación. Pídele perdón, híncate ante Él y dile: Señor, perdona mis fracasos, perdona mis pecados, acéptame como tu hijo y tu hija, hazme parte de tu familia, escribe mi nombre en el libro de la vida, adóptame, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu compasión, lléname de tu caridad, pero más que nada, lléname de tu Espíritu Santo para que guíe mis pasos y me lleve ante tu presencia. Si tú has orado esto, bienvenido a la familia de Dios. Si tú no lo has orado y estás batallando, no dejes que el enemigo te robe la bendición de tener una relación con Cristo. Hazlo. No le hagas caso al mentiroso, al destructor. Hazle caso al Espíritu Santo que te está tocando el corazón ahora mismo. Y ríndete
a la gracia y al amor de Dios, a la misericordia y a la salvación que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Ok? Oremos. Padre, venimos ante tu presencia y te damos gracias y te pedimos, Señor, este día que nos llenes de tu amor y de tu paz. Y, Señor, te agradecemos por todas tus provisiones. Señor, te pedimos que por favor tengas piedad de nosotros, Señor, si a veces batallamos, Padre, con confiar en ti. Perdónanos y ayúdanos. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre. Ven pronto, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Y como siempre, aquí estamos para servirles en Calvary Chapel El Monte o Capilla Calvario El Monte. ¿Ok? Adiós.